porque la palabra de Dios es pan de vida. Inicia Ñande Yarañé, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa es presentado por... Ñande Yarañé, estamos comenzando un programa más en este día, estudiando la palabra de Dios, conociendo más su mensaje, pero para eso también vamos escudriñando profundamente en esos elementos que nos presenta la Biblia, que nos presenta el autor sagrado, el redactor final. Siempre es importante adentrarnos en la palabra de Dios para que podamos entender, utilizando los otros estudios, que yo siempre lo digo, que son estudios que nos enriquecen para entrar en el mensaje y para entender, por ejemplo, los lingüísticos, los arqueológicos y los otros elementos de estudio que nos presenta la Biblia, ¿verdad? Son posibilidades que enriquecen el conocimiento bíblico. Entonces, una vez más, Ñande Yarañé se acerca hoy a la familia, se acerca a ustedes, queridos jóvenes, y a todos los que están, los televidentes del día de hoy, para reflexionar, para entender mejor el mensaje de Dios a través de su Biblia. Y nosotros queremos decirles también que nos encontramos siempre en las redes, en Facebook, ustedes pueden encontrarnos, y en los otros lugares también de las redes. Tenemos Ñande Yarañé justamente en Facebook, también en YouTube pueden buscarlo. También podemos encontrarnos en cualquiera de los otros medios de comunicación, por ejemplo en Radio María, los martes desde las 21:30 horas nos encontramos todos los martes. Los jueves nos encontramos por Radio Cáritas, Camino, Verdad y Vida, desde las 22 horas nos encontramos todos los jueves. Y nos encontramos aquí con todos ustedes en este horario, principalmente desde una reflexión más detallada, desde una reflexión mucho más sistematizada. Estamos haciendo en estos días presentando, diríamos, la macroestructura de la Biblia. En la medida en que nosotros entendemos esta macroestructura, después la microestructura, es decir, las perícopas, los elementos más pequeños que algunas veces nos traen dificultades o nos traen confusiones para la interpretación, lo podemos entender mejor dentro de una macroestructura, pero con estas ciencias auxiliares, con un estudio de las ciencias auxiliares en la Biblia. Hoy, queridos amigos, nosotros queremos reflexionar sobre uno de los elementos que yo considero, lingüísticamente hablando y culturalmente hablando, muy importante. La pregunta sería o el tema sería ¿cómo la Biblia se escribe con la influencia de otras naciones, con la influencia de otros pueblos, con el conocimiento y las tradiciones de otras culturas e incluso de otras religiones? Es decir, para ser más sintético, ¿cuáles son las influencias que recibe la Biblia en el aspecto religioso? ¿Y por qué decimos esto? ¿Y por qué este tema queremos tratar hoy? Y porque si nosotros tomamos y decimos que la Biblia, que fue escrita simplemente por Dios, como que Dios lo escribió allá en el cielo con su dedito, pum, 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 ¿verdad? Escribió allá en el cielo, entre las nubes, terminó Dios de escribir la Biblia, agarró la Biblia, lo cerró, lo encuadernó y pum, tiró al hombre ahora a la tierra, y vos lo agarrás aquí como un ladrillo, ¿verdad? Agarrarle, lee que sepea, porque sepea, ahí va después, ande va en la ginapea, andere y cuatan va para la sheipo, tandere yapo, más o menos. Si nosotros queremos entender de esta manera, primero ya les digo que esto es equivocado, es decir, no es esta la forma como aparece la Biblia. La Biblia tiene todo un proceso, decíamos al inicio, hace ya la semana pasada, una semana, cuando iniciamos nuestras primeras ediciones, decíamos que la Biblia se escribe dentro de la historia del mismo hombre. Decíamos que es la experiencia del hombre, del pueblo, que lee su propia historia, pero desde Dios.
Entonces es allí donde Dios interviene, es allí donde Dios inspira al hombre, es allí donde Dios actúa para que la Biblia pueda ser escrita de acuerdo a los criterios, a los valores desde Dios, a los criterios y valores religiosos. También por eso decíamos e insistíamos que la Biblia no es un libro científico, sino que es un libro religioso, es un libro pedagógico. Cuando hablamos también de la pedagogía, estamos hablando de un camino que tenemos que hacer, de conducción. El pedagogo era el esclavo griego que le llevaba al paidos, al niño, paidos, pedagogía, le lleva ¿a dónde? Le lleva justamente a la escuela, por ayuda. Mitad, ando jo cuai años, cuando te veo están en la ciudad ahora lleva me cuera a la escuela, bueno, pero la mitad de cuajina, o sea, el que le lleva a. La Biblia también, esta es su función importante. Entonces no podemos endiosar, como algunas veces lastimosamente algunos, porque la Biblia lo dice, porque la Biblia lo dice. Sí, muy bien, la Biblia lo dice, vamos a interpretarlo, vamos a mirarlo y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su inspiración, en la inspiración de nuestra propia historia. Esto es muy, muy importante, entonces, como base y como elemento dentro de este gran marco y dentro de esta gran estructura bíblica. Y entonces, por eso, hoy queremos hablar sobre los pueblos o las influencias, diría yo, las tradiciones que influyen, que marcan el pensamiento bíblico. Nosotros decíamos anteriormente también que se necesitaron 1200 años más o menos, sumando, más o menos, ¿verdad? 1200 años de historia tenemos escritas en la Biblia. 1200 años de historia, escritos entonces en la Biblia. ¿Qué significa estos 1200 años de historia escritas en la Biblia? Significa, primero, lo que no es un autor, ¿verdad? El que puede escribir 1200 años de historia que encontramos aquí. Aquí encontramos mucha literatura, aquí encontramos muchos pueblos que van pasando, aquí encontramos muchos pensamientos, mucha evolución de pensamiento que encontramos en la Biblia. Entonces tenemos que ponernos únicamente a estudiar qué cultura, qué tradición encontramos aquí. Y bueno, y justamente vamos a hacer este camino ahora en este día de hoy. Espero que por lo menos lo hagamos de una o de otra manera, más o menos en un buen camino, ¿verdad? Yo siempre pongo, ¿quiénes son? Primero vamos a preguntarnos, en estos 1200 años de historia que encontramos, ¿cuántos son los imperios? Pero yo estoy hablando de los imperios más importantes, porque vamos a encontrar tantos pueblos, ¿verdad? Bueno, está también, se puede hacer también, solamente que Ipucuetereitas allá de Chata, pero también se podría hacer, sería interesante. Pero esto le tendríamos que dedicar un mes, 2 meses, o que, ¿verdad? Si vamos a estudiar de cada uno de los pueblitos, de las naciones, etcétera, que de una o de otra forma dejaron también huellas en los escritos bíblicos, en los escritos religiosos, en la Biblia, ¿verdad? Pero, grosso modo, ¿cómo podríamos pensar y cómo podríamos clasificar? Yo lo suelo clasificar en 6, ¿verdad? Algunas veces lo pongo solamente 5 y le pongo el número 0 al principio y después voy a explicar por qué mejor, ¿verdad? Pero el primero que comenzamos a encontrar en la Biblia, sí, que aparece como pueblo, que aparece como nación, de quien se habla y que tiene su influencia, evidentemente, porque te está transmitiendo su cultura, sus tradiciones, su modo de vida y la influencia que después quedará o impregnará el pensamiento y la religión de los hebreos, ¿verdad? Aquí tenemos que hablar todavía al inicio de los hebreos, después hablaremos de los judíos más adelante, después del exilio, ¿verdad? Judá, en fin, hay muchos elementos muy interesantes que tenemos que ir describiendo y tenemos que ir mirando. Entonces decíamos que esta primera parte, el número 0, yo le pongo es Egipto. Este es el gran imperio, ¿verdad? Las dinastías que existían en aquel tiempo, de los cuales te hablan la Biblia, aparecen. José, uno de los primeros que baja hasta Egipto, ¿verdad? Por el hambre, etc. Todo el pueblo, su papá, Jacob, después todos sus hermanos. José, que había sido vendido por sus hermanos a los madianitas, vaya como esclavo. Bueno, viste que esta historia también es interesante, ¿verdad? Porque es una historia
muy bien puesta, muy bien escrita, con una finalidad teológica y con una finalidad totalmente diversa de la que nosotros podemos entender, ¿verdad? Algunas veces nos quedamos simplemente como mirando que bueno, que se le vendió como esclavo, que sucedió esto, que sucedió aquello. Sí, está bien. Tal vez algo sucedió, ¿verdad?, de esto, pero no es lo primordial dentro de este lenguaje, de lo que te está queriendo transmitir, sino que hay algo mucho más importante, ¿verdad?, detrás de este lenguaje. Es la acción de Dios, es como Dios actúa. Aún, como decimos nosotros, Dios escribe derecho en renglones torcidos. O si no, no hay mal en este caso, o en el hermano Cuera, o sea, el hermano Cuera vende y chupe, ¿verdad?, a José, se vaya, tiene una historia maravillosa cuando se encuentra en Egipto, ¿verdad? Sufrió situaciones difíciles, estuvo en la cárcel, desde ahí interpreta el sueño. De ahí es nada más y nada menos que el primer ministro de Economía. José es el primer ministro de Economía. Imagínate, ¿no? El faraón pone todo en sus manos, la cuestión de la economía de Egipto. Bueno, todas estas narraciones fabulosas, ¿verdad?, nos hace pensar otra cosa, ¿verdad? Nos hace pensar otra cosa, o nos hace entender otra cosa, lo que el autor sagrado te quiere transmitir. Es como Dios actúa y como Dios salva a su pueblo, como Dios nos cuida, como Dios nos quiere y como Dios va a actuar de una o de otra manera a pesar de las situaciones difíciles, como yo le estaba diciendo, ¿verdad? Porque este se siente vendido nada más y nada menos que por sus propios hermanos, pero Dios lo vuelve a recuperar. Bueno, entonces ahí podemos encontrar podemos decir ciertas influencias de los egipcios. Número 1 o si no, número 0. ¿Por qué voy a decir número 0? Ya enseguida les voy a explicar. Ahora vamos al número 1 verdaderamente. ¿Cuál es el número 1 en que encontramos aquí muchas influencias y se habla de este imperio? El número 1 es el imperio asirio. Fíjense que estamos en el año 800 antes de Cristo. Y cuando estamos hablando entonces del imperio asirio, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo decir? Queremos decir que hay escritos, que hay influencias, que hay narraciones, que hay nombres, se nombra a Asiria, se habla de Asiria. ¿Cuál era la capital de Asiria en ese momento? Nínive. ¿Verdad? Tenemos todo un libro también que te habla de Nínive, ¿verdad? A quien es enviado uno de los profetas, Jonás, exactamente, Jonás, que es enviado a Asiria, a Nínive, que es la capital. Bueno, aquí es donde nosotros tenemos que entrar y tenemos que hablar lo que yo les dije anteriormente del proceso también histórico, para que entendamos cómo después quedan estas influencias en el pensamiento religioso, en el pensamiento bíblico. Tenemos que hacer un estudio histórico, tenemos que entrar en la historiografía, tenemos que entrar en la arqueología, tenemos que entrar en la lingüística, tenemos que entrar en todas estas cuestiones de ver un poco los escritos, de las tradiciones, de las culturas, de la antropología. Con algo ya ella veitana para poder entender bien después el mensaje. No es solamente entonces agarrar Jonás y leer ahí desde lo que dice aquí Jonás, imagina Pepe como si fuese una cosa mágica, que porque vos leíste ahí la Biblia, vos ya entendiste todo y listo, y viva la pepa. No, es entender detrás de todo lo que te está presentando aquí entre líneas, hay que leer la Biblia. Y Asiria, como le estaba diciendo, era uno de estos imperios que en ese tiempo eran más fuertes. Incluso los asirios son muy conocidos dentro de la historia, viste, ahí ya estoy entrando un poco en la cuestión histórica, y eso no te aparece en la Biblia, pero que tenemos que entender y que te da el trasfondo después de lo que va sucediendo, cómo actúa Asiria, cómo la Biblia lo está narrando. Asiria fue uno de los imperios más crueles de la historia de la humanidad. Y léanlo, estudien, busquen aunque sea en Google, o vayan y mejoren los libros, ¿verdad? En los libros históricos, en los libros que se estudian, ¿verdad? Que te hablan de Asiria, que te hablan de Nínive, de las personas, cómo hacían las guerras, cómo formaban la sociedad, cómo se estructuraba como pueblo, cuál era el orden jerárquico que existía entre ellos, cómo formaban a sus soldados. Bueno,
Entonces, Peayaycuano, entonces, Ñandeo Peayaycuata, con razón, porque aquí está la historicidad de la Biblia. Esa es la historicidad de la Biblia. No es tanto lo que te escribió ahí, que es así histórico tal cual como está escrito ahí, sino que la historicidad de la Biblia nosotros la encontramos en que ese pueblo existió, ese pueblo tiene una tradición, ese pueblo tiene una forma, modus vivendi, y entonces desde ahí nosotros podemos entender mejor la lectura, como decíamos desde un inicio en la historia de la salvación, la lectura que está haciendo el autor sagrado, ¿verdad? La lectura que está haciendo justamente el que está escribiendo la Biblia. Y desde ahí hace su propia lectura religiosa, cómo Dios actúa en las situaciones difíciles o en las situaciones también de triunfo del pueblo. Y es allí entonces donde nosotros interpretamos la intervención de Dios. Y por eso decíamos que es un libro religioso, porque te está contando desde toda esta realidad histórica cómo Dios actúa, o en lo positivo o en lo negativo, porque es la experiencia del hombre, la experiencia del pueblo con respecto a una lectura desde Dios. Bueno, volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañé. Vamos un rato a la pausa y seguiremos después reflexionando sobre otras de las culturas que han influenciado muchísimo sobre la Biblia. Salesianito, un colegio que marca la diferencia en la formación integral de niños y jóvenes, con amplias y variadas propuestas educativas, formándolos con visión de futuro, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito, mi colegio, mi orgullo. Teléfonos 021-223-473 y 021-205-452. Página web www.salesianito.edu.py. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Campeonato de tenis de mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo.
Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada, en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete ex Exsultate. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Te esperamos. Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe en este bloque donde reflexionamos, meditamos y conocemos más también el cómo. Esta era nuestra pregunta: cómo las otras culturas, los otros pueblos circunvecinos han influenciado sobre los escritos bíblicos. Nosotros decimos que es la misma cultura donde se encuentra, que influencia también sobre nuestro modus vivendi, ¿verdad? Este elemento es importante tenerlo en cuenta, porque la Biblia también sufre el mismo efecto, ¿verdad? Incluso para ser más sencillos y para entendernos mejor. Ñandengo paraguayo, alleva. Paraguayo haishen baela ñandeñañea. Español, castellano, alleva. Bueno, pero ¿de dónde viene eso? Y eso ya viene de España. Eso no es el paraguayo, y te es que vamos a decir qué idioma habrá hablado el verdadero paraguayo. El guaraní, y tal vez, ¿verdad? O por lo menos se hablaba el guaraní. Una partecita quedó, pero la ñane guaraní con ganas de vimos, oye, la ñane guaraní puro y te alleva. Bueno, y así sucesivamente tenemos que ir viendo. Es lo mismo que sucede en la Biblia. Entonces, no pensemos que en la Biblia estamos encontrando una pureza, no sé, del pensamiento, no sé de qué cosa, de una religión pura, cátara, donde no existen otros elementos. No, es historia de salvación, experiencia del hombre con respecto a Dios, de acuerdo a lo que nosotros vamos recibiendo y de acuerdo a lo que nosotros vamos entendiendo. Este concepto tiene que quedar muy claro en nosotros, porque si no, nosotros nos fanatizamos por ciertas cosas, porque el fanatismo pues, es el no estudiar. El fanatismo es el no saber las cosas, o por lo menos no querer meterte en serio a hacer un camino de un estudio con las ciencias elementales, ¿verdad? Para mirar de todos los puntos de vista. Desde ahí tenemos que tener la capacidad y la apertura para entender qué es lo que te está queriendo decir Dios en tu propia cultura y a través de todos estos elementos. Ahora vamos entonces, estábamos hablando, primero hablamos de Egipto, segundo, ahora estábamos hablando de Asiria. Ahora quisiera presentarles el tercer imperio o la tercera influencia fuerte que nosotros recibimos desde otras culturas, ¿verdad? La tercera cultura que aquí presentamos sería después. ¿Quién vence a Asiria? A Asiria justamente vence Babilonia. Le tenemos a los conocidos, ¿verdad? Por ejemplo, Nabucodonosor es uno de los más conocidos. Babilonia como tal se levanta en el 612, 615, 612, que nace como poder. Me había olvidado y yo no había dicho, pero Asiria aparece desde el año 800, antes de Cristo, antes de Cristo. O sea que hay fechas, hay cosas concretas, hay arqueología, hay elementos, fragmentos de una cultura, ¿verdad? Ahora aparece Babilonia. Y Babilonia aparece con mucho poder. Babilonia es un imperio fantástico. Los jardines de Babilonia, etcétera, bueno, y otras cosas más. Bueno, llamémosle todo lo que uno quiera. Aquí ya tenemos que entrar también en la historia y tenemos que entrar a estudiar qué era Babilonia, las bibliotecas, en fin, todo lo que podía tener como riqueza, no solamente económica, sino que también como riqueza cultural. Y yo les puedo decir, y los estudios bíblicos, los grandes estudiosos de la Biblia nos dicen que uno de los que más ha influenciado en la Biblia, estoy hablando principalmente del Antiguo Testamento, ha sido Babilonia, el imperio babilónico. Todo el Génesis del capítulo 1 al capítulo 11, yo les puedo decir que estas narraciones prácticamente son narraciones babilónicas, narraciones babilónicas. Entonces, cuando Israel justamente se encuentra en el exilio, sabemos dónde fueron ellos al exilio, se encuentran con esta cultura. Y ahí se comienza a amalgamar, se comienza a unir.
Es como nosotros. Ya tengo que hacer pensar, entonces ya somos fanáticos, ya entendí, voy allá, güero, zapuca, y cuangre, ni va para allá, lleva. Entonces, es como el paraguayo que se va, no sé, a España. Y después, cuando viene después de 5, 10, 15 años, entonces, ese paraguayo que salió allá de la campaña, del fondo del campo, cuando vuelve después de 15, 20 años de España, él viene hablando, pues nosotros, lleva la paraguayo mí. O ese paraguayito que salió también del fondo allá de la campaña, nosotros, y nos vamos allá, no sé, a la Argentina. Después de 10, 15 años venir, yo, eres mandé yo allá. Pero no digo solamente en el lenguaje, sino que también en nuestra forma de pensar. Porque vos te fuiste y te encontraste con otra realidad. O, no sé, tantos paraguayos que van a Estados Unidos, ¿verdad? Y que están ahí, después de 15, 20, 30 años, vuelven al Paraguay con hermosas casas, etcétera, etcétera. Pero vienen con una mentalidad yanqui. ¿Pero por qué? Y porque recibió la influencia, pego la ñañe. Es decir, que la Biblia también cuando comienza a escribir la experiencia del hombre, la experiencia del pueblo, pero leído desde Dios, ¿de qué experiencia te está hablando? ¿Y desde qué experiencia él te está narrando? Y te está narrando y te está hablando de una experiencia suya. Y si él fue influenciado por una cultura babilónica, evidentemente que después va a utilizar elementos, pensamientos babilónicos para escribir la Biblia. Entonces, por eso yo le estaba diciendo, las ciencias auxiliares dentro de la Biblia es esencial. Y esto, nosotros estamos haciendo aquí una introducción a la Biblia, estamos haciendo una introducción a la Biblia, porque esto nos tiene que dar hambre, nos tiene que dar deseos ahora de estudiar más seriamente, por ejemplo, no sé, la historia de Babilonia, la cultura de Babilonia, los escritos de Babilonia, en fin, después de Asiria, después de Egipto. Entonces, todas estas cosas, ¿viste? La Biblia es inmensa, es amplia. Y por eso no basta, Eguero Zapucay la Biblia, porque dice aquí tal cosa, porque. Como eso aparece, no sé, decía ahí, porque Siria tenía que desaparecer. En Isaías era justamente, porque Siria va a desaparecer. Oye, calma. Hay que meter dentro del contexto qué es lo que quiso decir, dónde se dice, por qué Isaías está diciendo eso, o quién está diciendo eso, ¿verdad? ¿Ante qué situación? Viste que son elementos que aparecen entonces en la Biblia, pero que son elementos desde una experiencia que está viviendo ese pueblo. Y esa experiencia es la que quiere contar, quiere narrar, pero mirándolo desde Dios, desde el aspecto religioso. Bueno, nosotros volvemos entonces a nuestro tema, que es justamente Babilonia. ¿Qué, por ejemplo, como escritos nosotros encontramos en la Biblia que viene desde Babilonia? Génesis 1 es un escrito babilónico, por lo menos la creación del mundo, ¿verdad? Noé es una narración babilónica, estaba en los escritos babilónicos. Es decir, que el autor sagrado vuelve a utilizar esta riqueza, ¿verdad?, que encuentra en la literatura. Ahora, con esa influencia, él lo aplica a su propia realidad, pero desde un sentido religioso. Como yo le estaba diciendo hace rato, no es que el autor sagrado toma simplemente así tal cual lo copia, como ahora nosotros hacemos con la computadora, corta y pega. Corta y pega, oh, imagínate, yo me las Biblia. No. Ellos tienen la influencia de una literatura, les parece que es muy interesante, entonces eso después lo aplican y lo van reelaborando. Justamente yo recuerdo una vez cuando estaba en la universidad, enseñando en la universidad en Jerusalén, a mis alumnos yo una vez les llevé un libro, sin que ellos sepan, un libro donde estaban todas las narraciones que nosotros encontramos también en la Biblia, y les leí esa narración que nos habla de Noé, del diluvio universal. Ese se encuentra dentro de la gran colección que se llama Gilgamesh, que es de los escritos babilónicos y que es muy interesante, ¿verdad? Entonces yo agarré eso, un uspashtin, entonces, y están ahí los que van apareciendo dentro de esta historia, es muy interesante. Y entonces me voy sin que les diga nada y les hago la pregunta. Más que una pregunta, les hago como un desafío. A ver si ustedes saben que yo les estoy leyendo. Yo no le dije qué era, etcétera, etcétera.
Entonces comienzo a leer, ¿verdad?, esa historia. No así con los nombres que aparecen en la Biblia, evidentemente, pero enseguida era la historia de Noé. Pero del relato, ya traducción verdaderamente, ¿verdad?, que viene de Babilonia. Y entonces ellos me miraban así, claro, enseguida corro ahí a leer para ir y dice, la historia de Noé, la historia de Noé. Muy bien, muy bien. Entonces les doy la vuelta, les muestro, bueno, miren aquí. Esta historia que acaban de escuchar ustedes es la historia de un personaje que justamente viene de la literatura babilónica. Entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia? Y bueno, y esta pues es la influencia. Es la influencia que después se utiliza de las tradiciones, ¿verdad?, de los pueblos circunvecinos. El autor sagrado lo vuelve oñaminduuya, oñaminduuja y cuágina, es un libro pedagógico. Entonces utiliza la gama, la riqueza, la sabiduría, lo que él va conociendo, lo que él va escuchando. Y entonces esa sabiduría después lo pone, lo reelabora y lo va haciendo, ¿verdad?, como una sola historia. Nosotros hemos hablado anteriormente que la verdadera, al autor sagrado, es el verdadero motivo, la causa principal por la que se escribe la Biblia. Decíamos que era el exilio, ¿verdad?, en esa situación en que ellos se encuentran, en una situación de debacle, en una situación de crisis. Este Dios no sirve ya para nada, dicen, porque es como nosotros estamos en el exilio. El Coelet, el autor sagrado, que le quiere decir, no, atención, no es eso, Dios sigue siendo Dios. Lo que nosotros tenemos que mirar ahora y tenemos que procurar entender es lo que Dios nos quiere decir a través de lo que nos está pasando, ¿verdad? Dios no es el culpable, sino que tal vez somos nosotros porque hemos pecado. Entonces Dios nos ha castigado, entonces tenemos que arrepentirnos y entonces Dios nos va a restaurar. Bueno, eso ya habíamos hablado dentro de esa estructura de lo que nosotros le decimos la teología de la retribución. Exactamente, la teología de la retribución. Y entonces aquí también nosotros encontramos lo mismo, esa influencia que recibimos de Babilonia, también aquí se sienten en estos escritos sagrados. Bueno, vamos entonces a una pausa y después vamos a seguir. Estamos recién en el tercero. Ñandeya de Gurisei, o falta de Ñandeya 3. Posiblemente a opiña continua tanda ya pamo ayo en este día hina, pero ya igual mi hanguaisa. Si ayer uré PM que siempre perecuana pepe la pende libro mi, la pende Biblia y algo para escribir. Y así entonces después ustedes mismos, de acuerdo a lo que les va surgiendo, como algunas dudas, algo que no pudimos explicar bien, ustedes escriban ahí, hagan preguntas y entonces nosotros procuraremos responder. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe. Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete Ex Exultate. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Te esperamos. Salesianito, un colegio que marca la diferencia en la formación integral de niños y jóvenes, con amplias y variadas propuestas educativas, formándolos con visión de futuro, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito, mi colegio, mi orgullo. Teléfonos 021-223-473 y 021-205-452. Página web www.salesianito.edu.py.
La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a la tradicional chocolatada en honor a la Virgen Auxiliadora de los cristianos para todos los niños de 8 a 16 horas, con globo loco y sorpresas para todos los niños. Donaciones en Secretaría de la Parroquia. Dirección Don Bosco y Humaitá. Más información al 021 4410 54. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la parroquia y santuario María Auxiliadora. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Campeonato de tenis de mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Invita la parroquia y santuario María Auxiliadora. María, Madre nuestra, esclava humilde del Señor. Ñandeyara Ñe'e está desde el Polideportivo del Colegio Monseñor Lasaña en la comunidad Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Una vez más están festejando el mes de María Auxiliadora y lo hacen con una cena. Vamos a cenar con ellos. También nos acompaña Marcela Barué, Marcela. ¿De qué comunidad sos? de acá de la parroquia, En la parroquia. Genial. ¿Con quién viniste a la cena? con mi familia, con mi papá y mi mamá. ¿Te estás divirtiendo? Sí, Genial. Muchas gracias por venir. ¿Su nombre? Miriam Palacio de Oruén, ¿De qué comunidad, señora? de acá del santuario. Ah, genial. ¿Con quién vino? ¿Con toda la familia? Sí, papá, mamá y la hija y los amigos. Genial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Señor, ¿su nombre? Vicente Orué, Vicente Uruguay. sí. Y toda su familia. Ahora yo de la parroquia, es alumno del Monseñor, promoción 80. Promoción del 80. Genial. ¿Y hay algún compañero por acá de esa promoción? No, hay de promociones anteriores y posteriores. Están por ahí, bueno, genial. Seguimos conociendo entonces promociones anteriores también del Colegio Monseñor Lasaña, aquí de la cena María Auxiliadora. Señora, su nombre. Sara Arminda, viuda de Machuca. Señora Sara, ¿cómo le va? ¿Y guapa, Gina? Más o menos, porque soy enferma. ¿De qué comunidad es? Y también María Auxiliadora. También de María Auxiliadora. Muchísimas gracias, señora, por acompañarnos. Gracias, usted sigue, por haber venido. Genial, bueno, así están disfrutando las familias, diferentes miembros de la comunidad María Auxiliadora esta gran cena.
la cena de María Auxiliadora. Miren a quién les encontré, al señor Salvador Ícar. ¿Cómo le va, señor Salvador? Hola, ¿qué tal? Bien, disfrutando de esta agradable jornada como siempre aquí en la parroquia. Así que bastante contento por poder compartir con tanta gente esta noche. Usted de esta comunidad, ¿verdad? Sí. Somos acá de la comunidad del Colegio Monseñor Lasaña, de la parroquia María Auxiliadora. Y bueno, tratamos siempre de estar compartiendo con todo lo que representa esta gran familia salesiana que siempre nos deleita con este tipo de jornadas. Así mismo, ¿con quién vino? ¿Quién le acompaña? Con mi señora, con mis hijos que están aquí en la mesa, con amigos, bueno, y compartiendo muy linda noche. Festejando entonces el mes de María Auxiliadora. Claro, como siempre, bueno, además como estamos hace tantos años acá en el Monseñor Lasaña, con los hijos, uno ya recibido, uno ya terminando el colegio y ahora la nena terminando este año también, así que un mes muy especial y bueno, como habituales delegados de nuestros cursos también, bueno, trabajando un poquitito para tratar de que nuestra juventud siga teniendo esa alma salesiana, esa manera de compartir y por sobre todas las cosas ese cariño y ese amor a María Auxiliadora. Excelente, entonces un ex alumno salesiano con nosotros aquí en la cena, Salvador Ícar, para Ñande Yarañé. María, María, tú nos ayudas a sentir tu alegría, fuerza de Dios es el amor que te guía, y ahora queremos compartir. Desde el polideportivo del Colegio Monseñor Lasaña, ya ven, hay familias enteras disfrutando de la gran cena de María Auxiliadora en su mes. Organización de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Desde aquí, Jeremías informó para Ñande Yarañé. Sigan con el programa. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a la tradicional chocolatada en honor a la Virgen Auxiliadora de los Cristianos para todos los niños de 8 a 16 horas, con globo loco y sorpresas para todos los niños. Donaciones en Secretaría de la Parroquia. Dirección Don Bosco y Humaitá. Más información al 021 4410 54. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Campeonato de tenis de mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos
venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo. Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada, en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete ex Exultate. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Te esperamos. Salesianito, un colegio que marca la diferencia en la formación integral de niños y jóvenes, con amplias y variadas propuestas educativas, formándolos con visión de futuro, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito, mi colegio, mi orgullo. Teléfonos 021-223-473 y 021-205-452. Página web www.salesianito.edu.py. Y estamos volviendo con Ñande Yarañe, nuestro curso bíblico de todos los días, para aprender más, para interiorizarnos de la palabra de Dios. En todos estos días de introducción a la Biblia, nosotros procuramos, más que entrar aún en el texto mismo de la Biblia, necesitamos de los instrumentos. Es decir, yo cuando comienzo el primer grado, el preescolar, no es que ya comienzo a leer la novela de Hamlet o comienzo a leer El Quijote de la Mancha, sino que necesito primero tener los instrumentos, A, E, I. Necesito tener todos los instrumentos para que después al leerlo pueda entenderlo. Es lo que nosotros estamos procurando hacer cuando estamos presentando la Biblia. La Biblia es un material tan rico, decíamos que más de 1200 años de historia están contenidas en estos 73 libros que la componen. Y también ahora nuestro tema principal es, y vamos a seguir reflexionando sobre esto, son las influencias que este material bíblico recibe de otros pueblos, de otras naciones, sobre todo de los pueblos circunvecinos. Recordemos que Israel es un país, según el mapa donde nos encontramos rodeado, ¿verdad?, de otros países, rodeado de otros imperios principalmente, porque Israel como tal nunca ha surgido como gran imperio, ¿verdad?, sino que siempre incluso es un lugar de paso, porque por una parte está Egipto y por la parte de arriba está Siria, Asiria, Babilonia, etc. Por otra parte está todo el desierto. Entonces era un lugar, era un puente, un lugar que necesariamente tendrían que ser utilizados estos lugares, este territorio, para que las tropas, para que las caravanas atraviesen de un lugar a otro. Entonces, por eso queda mucha influencia en este pueblo. Los peregrinos, los comerciantes, la movilización de las naciones, etc. Siempre al entrar, e incluso Israel cuando sale, cuando va al exilio, como nosotros conocemos, y al volver de nuevo, vuelven con mucha riqueza de las culturas y de las tradiciones de otros pueblos y de otras naciones. Y bueno, ahora pasemos entonces al siguiente, ¿verdad? Estábamos hablando primero de Egipto, hablábamos luego de Asiria y ahora estábamos hablando ya también de Babilonia. Con esto por ahora concluimos lo de Babilonia y queremos pasar a el cuarto. El cuarto, el que vence a los babilonios. Estamos más allá, ¿verdad?, del 615, 612, cuando Babilonia surge. Llegamos hasta el 539, en realidad, antes de Cristo, cuando Ciro, con el imperio persa, vence al imperio babilónico. Y por lo tanto, los medas y los persas van entrando y comienzan también a dejar toda la influencia de esta cultura. Nosotros encontramos muchos escritos, muchas palabras, muchas tradiciones que provienen también de esta cultura, ¿verdad?, de los persas. Por ejemplo, no sé, la palabra pardés, eso está
en persa y significa después paraíso. Bueno, esa palabra no existía en hebreo, no existía. Entonces, es como decir nosotros en castellano, sándwich, y la gente, sándwich, a sándwich del inglés, etcétera, etcétera, sándwich. Pero hoy en día la gente, la nuestra, ni piensa. O si no, nosotros hablamos muchísimo, pensamos que hablamos en castellano y estamos hablando en griego, ¿verdad? Oftalmólogo, me fui al oftalmólogo, a la, ¿cómo es? Fisioterapia. Umiango griego, peiteo mi palabra mía. Estoy estudiando filosofía. Yo sé mucho de teología, Biblia o Ingoñan de Yeikua, todo viene del griego. Entonces, tenemos que entrar un poco y tenemos que ser muy realistas, ¿verdad? En este sentido. Y no tampoco por eso asustarnos, ¿verdad? La originalidad no consiste simplemente en no tener elementos de apoyo o elementos que te ayuden a vos a crear o vivir una cultura dentro de tu nueva reflexión. Ahí sería lo nuevo, ¿verdad? Y es esto lo que nosotros procuramos entender ahora en nuestro estudio bíblico. La influencia, por lo tanto, que trae la influencia, valga la redundancia, aquí la influencia del imperio persa es bastante. Por ejemplo, el tema resurrección. Este tema no existía en la Biblia. En el Antiguo Testamento ustedes no encontrarán la resurrección como tal. Solamente aparecerán después en los libros de los Macabeos. Es por primera vez que se va asumiendo el tema resurrección. El segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, estos 7 hermanos que son martirizados, la mamá ahí enfrente, ¿verdad? Y por primera vez se habla del estilo de resurrección que nosotros también entendemos. Y esto se va acuñando, va entrando en la cultura, después hace parte del pensamiento de Israel, judío, ya aquí, porque estamos ya después del exilio, cuando cambia ya el nombre, ¿verdad? El judaísmo como tal. Y bueno, y estas influencias van entrando. También con otras culturas, evidentemente. Si vos ya tenías la cultura egipcia que tiene su influencia, la cultura asiria, la cultura de los babilonios, ahora estamos hablando de la cultura de los persas, que tampoco queda aquí solamente con los persas, que tenemos varios escritos que ellos tienen y ofrecen y dejan como influencia en la cultura de Israel. Yo ya les dije recién, uno de los elementos más importantes será justamente el concepto de resurrección. En el Antiguo Testamento, si ustedes se fijan bien, solamente encontrarán que hay una supervivencia en todo caso, y lo que ellos le llaman el lugar de los muertos, que es el Sheol, o sea, bajo tierra, el ínferos, debajo, el ínferos. Entonces, el lugar de Dios, el lugar de los hombres y el lugar de los muertos, en 3 planos: el cielo, el Hashamayim, ¿verdad? El Eretz, la tierra donde vive el hombre, y sobre todo el Sheol, donde están los muertos. Bueno, en esta concepción, pero no tenían la concepción de que el muerto subía y se iba al cielo. Bueno, ahora justamente, cuando viene el imperio siguiente, después del imperio persa, ¿quiénes vienen? Vienen los griegos, en griego, imagínense. Nuestra cultura es occidental, nuestra cultura es griega. O sea, todos nosotros hoy en día pensamos en griego, ya llueve, ¿verdad? O sea, tenemos muchísima influencia del pensamiento occidental mismo. Pero no solamente eso, sino que también muchas palabras. Como decían los griegos, los romanos, dicen, nos vencieron con la fuerza, con la guerra, con las armas. Pero nosotros hemos vencido ¿con qué cosa? Con la cultura, con la lengua. Y tienen razón, porque quedamos como mundo occidental. El mundo occidental, el pensamiento occidental es el pensamiento griego, ¿verdad? Y bueno, con su evolución que ya tenemos ahora, ¿verdad? De lo que viene de los griegos y se vuelve helenista, ¿verdad? Lo helénico, o sea, la influencia y la unión de todas las otras culturas también que va enriqueciendo a la misma cultura griega. Bueno, pero no nos quedemos con esto último, sino que pasemos un poco más, ¿verdad? Después de los griegos nos encontramos, estamos en el 333, ¿verdad? Cuando entran los griegos, después de Persia, cuando Alejandro Magno toma, era un jovencito, ¿verdad? Vence al imperio de los persas, entonces toma y se abre este imperio, pero impresionantemente en el mundo, ¿verdad? Y dejan su influencia, como siempre. Y también ellos entran en Tierra Santa, en Jerusalén. Incluso aquí viene toda la guerra de los macabeos, todo el problema que ellos tienen
en Jerusalén, en la Tierra Santa. Después vienen las divisiones entre ellos mismos, pero en fin, pero la influencia es muy grande, sobre todo con Antíoco IV. Estamos en el año 170 antes de Cristo, ¿verdad? Ahí que surge todas estas guerras de los macabeos. Nosotros tenemos entonces, se dan cuenta cómo Dios va escribiendo dentro de la historia nuestra historia, pero así, concreta. Estos son elementos históricos. Claro que después cuando se escribe esa historia se va a escribir de una manera leída desde Dios, decíamos. Eso nosotros ya hemos dicho varias veces y habíamos acentuado. Ahora miremos el otro aspecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que mirar ahora? Y tenemos que mirar el último, digo yo, ¿verdad? Que viene a ser la influencia de los romanos. Estamos en el año 63, 65, más o menos ya comienza, antes de Cristo, cuando los romanos se introducen, toman toda esa región, se forma el gran imperio romano, y aquí entra también la influencia de los romanos, que van a dejar huellas, evidentemente, como todas las otras, los otros imperios, las otras culturas. Incluso cuando Jesús vive, estamos bajo el imperio romano. Jesús muere bajo una condena ¿de quién? Del imperio romano. ¿Se acuerdan? Es impresionante porque los evangelios cuando nos hablan, ¿se acuerdan del Sanedrín? Dice, nosotros no podemos juzgar a nadie, sino que ¿quién tiene que juzgar? ¿Quién es el que puede dar la pena capital? Y solamente Roma. Pilato como que se lava las manos al comienzo, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Los otros, los del Sanedrín, le dice, pero nosotros, hagan ustedes lo que quieran con él, le dice, pero nosotros no podemos hacer nada porque nosotros no tenemos, nosotros estamos en el aspecto religioso, nosotros dependemos de ustedes en el aspecto político. Y entonces ahí le meten a Jesús como un reo político, porque él dice ser el rey de los romanos, rey de los judíos, es decir, se está oponiendo a Roma. Y si tú no lo haces desaparecer, quiere decir que vos estás contra tu puchero, contra Roma. Entonces Pilato no le dice, vaya pota, bueno, yo no sé qué es lo que pasa aquí, pero se dio cuenta Pilato y dice, no encuentro nada en este hombre, no encuentro nada para juzgarlo, para matarlo. Esta es una cuestión religiosa de usted, solucionar, más o menos le dice Pilato. Pilato no se da cuenta, ¿verdad? Pero ¿dónde está la cuestión y el problema de Pilato? Que no quiere asumir, ¿verdad? O sea, ya va ahí, porque los otros también le aprietan allí y le dicen, si tú le dejas libre a este hombre, quiere decir que tú no eres amigo del César, porque todo aquel que dice que es rey de los judíos, de cierta manera, está declarando independencia de Israel, de Jerusalén, de ustedes, del poder romano. De bárbaro, entonces estoy pateando contra mi olla, dice Pilato, ¿verdad? Bueno, toda esta influencia nosotros, viste, que encontramos en la Biblia después. Esa es la historia de salvación. Dios escribe en nuestra historia de salvación. Bueno, queridos amigos, entonces hoy vamos concluyendo este programa nuestro. Nosotros, como siempre, les instamos a que nos sigan a través de Ñande Yarañé en Facebook. Además de eso, les invitamos a que ustedes continúen reflexionando, leyendo su Biblia, sigan escribiendo, sigan enviándonos algún mensaje y algunas preguntas que ustedes tengan interés o que algunas cosas nos han quedado bien claras, para que nosotros también vayamos elaborando nuestros cursos bíblicos de acuerdo a lo que ustedes están pensando y lo que ustedes están deseando escuchar. Bueno, escuchar digo, más que decir escuchar lo que ustedes quieren, sacar las dudas, comprender ciertos enigmas o ciertas confusiones que nosotros tenemos, ¿verdad? Vamos a darle una bendición final y así entonces nos despedimos del día de hoy. Que Dios les bendiga a todos y nos encontramos próximamente de nuevo en Ñande Yarañé. Este es un programa de formación bíblica, este es un programa para que todos ustedes también puedan conocer más en el sentido bien claro del lenguaje y también en el sentido bien claro del mensaje. Porque en la medida en que conocemos lo que el autor sagrado nos está diciendo, nosotros podemos interpretarlo. Después de una buena exégesis, podemos interpretarlo mejor y después podemos entender mejor el mensaje para una aplicación a nuestra propia vida. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por